Continuamos con las noticias y les comentamos que en estos momentos la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, dará a conocer las resoluciones del Consejo Ejecutivo Ampliado frente a la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso. Recordemos que en el país se decretó la muerte cruzada, con ello se disolvió la Asamblea Nacional, se convocará a elecciones adelantadas, legislativas y presidenciales. Por ello, los pronunciamientos frente a esta situación han sido varios. Vamos a conocer lo que dice la FENOCIN con nuestro compañero Rolando Goyes. Corape informa. Para asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Y el país se integra así, Elba, como lo menciona, nos encontramos aquí en la sede de la FENOCIN, en donde hace pocos minutos Gary Espinosa, su presidente, está refiriéndose sobre lo que ha sido el decreto 741, la muerte cruzada y el pedido que hacen al Consejo Nacional Electoral. Escuchemos de inmediato a Gary Espinosa. E integrarse de manera democrática, que participen algunos actores políticos, no que se repartan solamente entre dos fuerzas políticas las cinco juntas, los 5 representantes de las juntas provinciales electorales. De igual manera le pedimos, le solicitamos, le exigimos al Consejo Nacional Electoral que se haga una auditoría de los centros de cómputos, de las juntas intermedias, de las juntas provinciales y de las juntas nacionales, y que haya también una reforma al reglamento de este nuevo proceso electoral, en la cual también las fuerzas políticas, los actores políticos puedan mandar sus representantes a las juntas receptoras del voto, que no estén a 6 metros de donde están ejerciendo el voto, sino que estén ahí, de cerca, a 2 metros deben estar, vigilando el proceso electoral, que no sea un proceso electoral oscuro, que no sea un proceso electoral que no permita ver la transparencia, sino que haya y se ejerza la voluntad del pueblo ecuatoriano. Exigimos eso al Consejo Nacional Electoral, que haga una convocatoria a elecciones de la manera más transparente y se reformen los reglamentos a los cuales he mencionado, con el fin de que tengamos una mayor transparencia en este nuevo proceso electoral que se tiene que convocar inmediatamente. Nosotros realmente preocupados de la situación, esperamos que el pueblo ecuatoriano pueda elegir entre hombres y mujeres a la gente más valioso, la gente más transparente, con el fin de que tengamos una Asamblea Nacional de mejor manera, de mejor calidad. Una Asamblea Nacional no que tengan los titulotes, que tengan los PhD, que sean los grandes profesionales, sino que también se integre con gente que realmente tenga la capacidad. Si son gente con los títulos profesionales, que tengan la capacidad, pero no que se metan los paquetes en cada uno de los paquetes, digamos, y que la gente vote por el que más hace propaganda, sino más bien porque el que más tenga capacidad para que pueda ejercer su derecho en la Asamblea Nacional de legislación y de fiscalizar. No puede ser que queden pendientes grandes problemas de legislación, como por ejemplo la ley de hidrocarburos, que debió reformarse, la ley de minería, que debió reformarse, que se haga y se construya una ley de Petroecuador, que no se hizo. La empresa más grande del país no tiene una ley y los asambleístas, bien gracias, no hicieron nada. No reformaron la ley amazónica que estaba planteada en los términos que estábamos planteando, la ley de tierras y territorios, la ley de comunas y las 6 leyes de aguas que reposan en el cajón de los señores asambleístas que fueron cesados. No reformaron también la ley de la banca pública y también la ley de apoyo, digamos, a la economía familiar del campesino, que debió, digamos, actualizarse con el fin de que lleve mejores beneficios para los campesinos de este país. De igual manera, no exigieron su derecho de exigir al gobierno nacional que cumpla con la ley de desarrollo y sostenibilidad fiscal en lo que tiene que ver en la condonación de las deudas. Todo eso está pendiente y los asambleístas no cumplieron con ese proceso. De igual el presidente de la República, que no dio la talla, no ha dado la talla en cuanto a administrar el país. Y advertimos al señor presidente que en estos meses que le toca ejercer o legislar por decreto, que no vaya a ser, que trate de profundizar el neoliberalismo, que trate de profundizar la entrega de nuestros recursos naturales, como son petróleo, minas, y ojo, el espectro radioeléctrico que ya cumple 15 años de esa concesión que se hizo a precio de gallina pestada, a precio de gallina muerta. El presidente Correa regaló nuestros recursos
del espectro radioeléctrico. Esperamos que este gobierno, en este año, justamente que se cumplen los 15 años, haga una concesión con cualquier concesionaria nacional e internacional, pero que realmente al Estado ecuatoriano le queden por lo mínimo unos 200 millones de dólares al año. No como ahora, que solo le ingresan menos de 50 millones, que no puede ser que se regale nuestra riqueza de esa manera a las grandes transnacionales. Eso es profundizar el neoliberalismo en nuestro país. Muchas gracias, señores medios de comunicación. Medios de comunicación. Gracias a todo el pueblo ecuatoriano. En la actualidad nos encontramos frente a una situación política crítica, dolorosa en nuestro país. Desde que asumió la presidencia de Guillermo Lasso, nuestro país ha sido un total fracaso, un total perdido el país. Entonces, como organización social, nosotros hemos venido en la lucha, en la resistencia, pidiendo e exigiendo nuestros derechos. Como ya pasó el paro de 18 días, que nos engañó con las mesas de diálogo, que no hay de esos acuerdos, no tenemos nada en la actualidad. Ese era el momento cuando los asambleístas puedan tener la decencia de tomar las decisiones con las votaciones y poder destituir al presidente Guillermo Lasso. Pero no se dio. Hemos seguido en resistencia las organizaciones, el pueblo indígena, el pueblo campesino, el pueblo afro, todos hemos estado en resistencia. Pero ahora que ya la asamblea está tratando ya con esto de juicio político y sabe que iba a ser destituido, ¿qué hace el presidente de la República? Hace un decreto inconstitucional donde dice disolver la Asamblea Nacional. Un decreto inconstitucional donde está como dictador. Pero sin embargo, 2 años de crisis que nos tiene a nuestro país es un mal menos peor, consideramos. Porque si lo hablamos constitucionalmente, él no está actuando de acuerdo a la Constitución, pero el país está en crisis, están a gritos para que se pueda tener una autoridad que gobierne con las políticas claras para las necesidades. Entonces, con este decreto que lo realizó, que se vayan todos, tanto los asambleístas, tanto el presidente, con eso nos deja la potestad al pueblo ecuatoriano, ahora sí, poder elegir a las mejores personas. Hoy es el momento de poder elegir a las personas quienes gobiernen, sean transparentes, que vean por el pueblo, porque no vamos a permitir que los ricos vayan pisoteando a los pobres y nos tengan en mayor miseria. Eso no lo permitiremos. Eso es lo que nosotros como organización, el CEN ampliado, hemos realizado una reunión contra estas decisiones que ha tomado Guillermo Lasso. Pero como ya está ahora, ya se pronunció la Corte Constitucional, la inadmisión de los que presentaron los exasambleístas, ¿no es cierto?, la acción de protección, entonces quiere decir que está infirme. Nos toca asumir esa irresponsabilidad que hizo este gobierno. Para ello, nosotros estamos pendientes en asambleas permanentes. No vamos a dejar que el tiempo que le queda a gobernar, que estos decretos que el presidente tiene la capacidad de decretar, que no nos arruinen más al país.
estaremos vigilantes más que antes para que él no pueda hacer en contra de nuestro pueblo ecuatoriano. Y por ello llamamos a la unidad, que todos estemos alertos, que estemos atentos, y para que en estas elecciones que nos quedan, en los 90 días, hagamos una decisión a las personas que realmente vean por el pueblo. Como organización, estamos con todo el pueblo, estamos buscando la unidad para todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias a esos alrededor de 18 millones de los ecuatorianos por esa valentía de haber caminado junto al pueblo, junto a los dirigentes, junto a las autoridades de quienes realmente se pusieron la camiseta del Ecuador. A ellos les agradecemos primero. Y luego queremos también agradecer a las organizaciones sociales con quienes caminamos de manera conjunta, exigiendo, tratando de que se pare toda esa política, una receta de Fondo Monetario Internacional intentada aplicar en el Ecuador. A eso rechazamos. Y esa lucha llega como producto lo que hoy sucede, de que el gobierno nacional, de que el presidente Lasso, violando la Constitución de la República del Ecuador, una Constitución que lo trabajamos, que lo forjamos en el año 2008 con amplia participación, ello tenemos que defender. No existiendo ninguna de las tres causales que establece la Constitución de la República del Ecuador, una grave conmoción social, entonces esa conmoción será creada por él, por el presidente de la República. Por tanto, ese decreto es inconstitucional. Por ello, nosotros diremos lo siguiente, y las decisiones de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, lo siguiente, complementando con lo que ya han dicho los compañeros. Llamamos la unidad de todos los sectores, de todas las organizaciones sociales y políticas, pero de quienes realmente están en el lado correcto de la historia, de quienes realmente quieren defender los derechos del pueblo ecuatoriano, los recursos naturales y todo lo que este gobierno ha hecho un desastre, un gobierno indolente, un gobierno incapaz, un gobierno ausente en toda esa extensión de la palabra. En esa medida, la Confederación llama a esa unidad, pero también exigimos a las instituciones como la Fuerza Pública, la Policía Nacional, a los militares, de que vamos a estar vigilantes, de que de pronto intenten violar contra los derechos constitucionales, derechos humanos, porque todo lo que se va a dar de aquí en adelante, un gobierno casi que dictador, pues puede venir a violentar los derechos constitucionales a través de decretos. Entonces vamos a estar vigilantes y que no pretendan tratar de reprimir al pueblo ecuatoriano, porque también debemos decir y debemos dejar absolutamente claro, jamás renunciamos el derecho a la resistencia, si es que de donde venga, existen ese tipo de violaciones a los derechos humanos. Y también, por supuesto, invitamos a todo el pueblo ecuatoriano, dadas las circunstancias, este proceso electoral, pensemos con transparencia, pensemos con lealtad, pensemos en esa amplia discusión, debate, para poder elegir a un ecuatoriano que realmente esté puesto la camiseta del Ecuador y que pueda conducir por el tiempo restante que queda para cumplir el periodo hasta el año 2025. Y por supuesto a los ecuatorianos, quienes tienen esa capacidad, esa convicción, esa lealtad con el pueblo ecuatoriano, puedan asumir en este proceso electoral para que puedan llegar a ser autoridades. Y otro de los temas, decisión de la Confederación, nos mantenemos en asambleas permanentes en el territorio,
discutiendo, debatiendo, construyendo con el propósito de evitar cualquier atentado, cualquier situación negativa que puede devenir de parte del gobierno hacia la población ecuatoriana. Y en esa medida, lo que decimos, que Dios lo ilumine a todo el pueblo ecuatoriano, a cada uno de los compañeros, para que podamos promover la unidad en todo nivel, organizaciones sociales y organizaciones políticas que estén en el lado correcto de la historia. Muchas gracias. Gracias, compañero. Compañero José. Gracias, entonces podemos acceder a las preguntas que me dicen el nombre del medio y una pregunta por el medio. Sí, quiero realizar la consulta, bueno, no sé, tal vez a Luis o a cualquiera de los dirigentes. Hay una preocupación desde las organizaciones sociales el día de ayer entendemos y preparando la reactivación económica del país a través de las zonas francas. Hay otras propuestas que los de la oficialidad han preparado aproximadamente 17 cuerpos normativos. Con respecto a este tema, la CONAIE de inconformidad en el tema de la decisión de la muerte cruzada. Sin embargo, existe preocupación y saldrán a las calles en el sentido de que si el Ejecutivo dicta decretos ley en contra de la población ecuatoriana. Un poco, ¿cuál es la percepción de la dirigencia para poder conversar con respecto a ese tema? Justamente nosotros advertimos al presidente de la República que esta muerte cruzada no la vaya a utilizar para buscar favorecer a sus padrinos, a sus compadres, a sus compinches, para engordar los bolsillos de las transnacionales, para engordar los bolsillos de las grandes empresas. No queremos que utilicen esto. El decreto de muerte cruzada permite hacer los decretos leyes, pero también tienen que cruzar por la Corte Constitucional, es decir, su revisión antes de ser ejecutado. Y nosotros estaremos vigilantes para salir al paso, a la protesta, a la lucha, en caso de que se quiera entregar nuestros recursos a precio de gallina muerta. No vamos a permitir que sigan entregando y retaseando el país, que se lo sigan cargando en peso y que sigan empobreciendo a nuestro pueblo. Vamos a salir a la lucha en caso de ser necesario si el presidente trata de favorecer aún más a las transnacionales. Vamos a estar vigilantes de ese proceso en estos pocos meses que dure este proceso de llamado a elecciones. Esperamos que el Consejo Electoral lo haga lo más pronto posible para ya iniciar el problema de, que los diferentes movimientos y partidos se activen para presentar sus candidatos. Por otro lado, quiero aprovechar la oportunidad también ahora para decirle a las fuerzas políticas de izquierda, a las fuerzas políticas progresistas que están de acuerdo con el desarrollo y el avance de este país, que se unan, que traten de conversar, que conversemos, que nos sentemos para discutir un programa mínimo de gobierno, un programa patriótico, un programa nacionalista, un programa que evite la entrega de nuestros recursos a las transnacionales y un programa que permita que atiendan al campesino, que atiendan al agricultor, que atiendan al pescador, que atiendan al ganadero, que atiendan al pequeño emprendedor, al comerciante, al pescador. Es decir, que busque que se inaugure la justicia en este país, que no sea realmente un agarra lo que pueda de los grandes empresarios. A la Asamblea Nacional que no vayan los recaderos de los empresarios, que vayan realmente asambleístas, hombres y mujeres independientes, digo, no de partido, independiente de las transnacionales, independiente de los grandes comerciantes, independiente de las grandes empresas de este país. Esperamos que ese proceso sea el que se genere en este nuevo llamado a elecciones del Consejo Nacional Electoral, que tiene que hacerlo en los próximos días. La postura de la FENOCIN sería que los ex legisladores que fueron cesados no ocupen o no participen en este nuevo proceso electoral. ¿Ustedes estarían en contra? ¿Mencionarían que ellos no deberían estar en este nuevo proceso electoral? Lo que a nosotros nos guste es una cosa, pero la legalidad es la legalidad. Nosotros respetamos la legalidad y si ellos tienen que nuevamente ponerse
al escrutinio del pueblo, el pueblo dirá si sí o no, si los aprueba para que vuelvan a la Asamblea Nacional. Por tanto, es un acto legal, es su legítimo derecho de volver a participar los que tienen y están en posibilidad, porque los otros es discutible, se han dado ya 2 periodos con este, ya se trata de 2 periodos y no podrían repetir, porque ya fueron cesados en este periodo. Señor Espinosa, quizá la FENOCIN ya está analizando alguna figura para un candidato presidencial, dado que desde la CONAIE aparentemente sería Leonidas Issa, no ha descartado Pachacuti que pueda ser uno de los candidatos a los derechos de participación, pero al encontrarse la situación de que una facción de la FENOCIN tenía relación más cercana con Leonidas Issa, y usted cuestionaba cómo se encuentra al momento esa relación entre las organizaciones, quizá tienen un perfil para la No existe ninguna facción otra facción de la FENOCIN. Esta es la FENOCIN que existe, es la organización. Yo soy el presidente, aquí están los dirigentes. El compañero fue expulsado y ya no pertenece a la FENOCIN. O sea, cualquier cosa que haga es ilegal y es ilegítima. Nosotros creemos que hay hombres y mujeres valiosos y por eso estamos pidiendo que se sienten, que dialoguen, que conversen. Como por ejemplo puede ser el mismo Leonidas Issa, puede ser Yacu Pérez, puede ser Vilma Salgado, puede ser doña Patricia Ochoa también, la viuda de Gabela. O sea, hay cuadros muy importantes en este país y pueden ser otros que a lo mejor no me acuerdo en este momento, pero lo importante es que se sienten, conversen para ver la posibilidad de unidad y llevar adelante un programa de gobierno que sea realmente patriótico en favor de los ecuatorianos. ¿Gary Espinosa podría ser un perfil político para la Asamblea Nacional? Bueno, no he pensado ni me lo han dicho todavía, pues yo nunca he sido candidato, tengo 59 años, nunca he sido candidato y si hay la posibilidad de mi legítimo derecho también. ¿Existe acercamiento con alguna organización política ante las elecciones anticipadas? No, todavía no hemos conversado con ninguna organización política, pero no se descarta que iniciemos desde hoy, desde mañana, cualquier conversación con todos los frentes políticos de izquierda, progresista, de centro izquierda, con el fin de que logremos estar una gran unidad para salvar el país, dadas las condiciones que es un país que está en una honda crisis, que dicen por allí que es 2000 el déficit, pero creemos que el déficit del presupuesto llega casi a 9.000 millones de dólares. La FENOCIN se ha caracterizado por principalmente hacer la exigencia de que el gobierno cumpla con la condonación de deudas de hasta $10.000. Ese tema, ¿cómo se encuentra hasta el momento, dado ya la muerte cruzada y en días anteriores que se preveía una próxima reunión con el gobierno? No, vamos a seguir, no solo la condonación, los 218 acuerdos, la focalización que estábamos discutiendo y que tiene que ser ejecutada. Eso lo vamos a seguir discutiendo para exigirle a este gobierno, en los 3 meses que le quedan, para que cumpla. A cualquiera que venga, sea de centro, sea de derecha, sea de izquierda, le vamos a exigir. Si es un gobierno rojo, si es uno amarillo, si es uno verde, le vamos a exigir. Nosotros tenemos que exigir los 218 acuerdos que son un acuerdo con el Estado ecuatoriano, no son con el gobierno que está de turno, sino con el Estado. El Estado debe cumplir con los 218 acuerdos y entre eso está la condonación de la deuda de la banca pública. Finalmente, señor Espinosa, quiero consultarle, hace unos 2 días atrás la Confederación de Nacionalidades Indígenas... Estábamos escuchando también a Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, quien ha señalado que piden al Consejo Nacional Electoral que en este proceso democrático, en estas elecciones anticipadas, se elija a los mejores hombres y mujeres. También ha mencionado que estarán vigilantes a lo que va a ser este proceso en el cual el presidente Guillermo Lasso podría gobernar mediante decretos y también ha señalado que al momento no existe un candidato desde aquí, desde la FENOCIN, que podría ser parte también de los nuevos presidenciales para el proceso que acerca. Es el informe que nosotros les llevamos desde aquí. Ustedes tienen más desde estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestros compañeros por ese reporte y por permitirnos ver la rueda de prensa de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Aquí se cuestionó la emisión del decreto 741, el cual catalogan de inconstitucional. También se hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que las elecciones adelantadas que deben convocarse sean bajo todos los parámetros de legalidad y transparencia. Se habló de promover la unidad de organizaciones sociales y de organizaciones políticas para
que estén del lado de los intereses ciudadanos. También se aseguró que se mantendrán vigilantes frente a las decisiones que tome el presidente Guillermo Lasso durante estos meses que le quedan de mandato. Y sobre el cumplimiento de los 218 acuerdos entre el Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas, Gary Espinosa, presidente nacional de la FENOCIN, señaló que lo seguirán exigiendo para que se cumplan. Amigos y amigas, y con esta información nos vamos a una breve pausa, pero al regresar tenemos más noticias importantes para cada uno de ustedes.